del Evangelio de Juan. Hoy la palabra es el capítulo 2 de Juan. El tema central es Jesús hace milagro. Puntos principales. Punto 1. Jesús convierte el agua en vino. Versículo 1 al 11. Punto 2. Jesús purifica el templo. Versículo 12 al 22. Punto 3. Jesús no busca aprobación de los hombres. Versículo 23 al 25. Leamos los versículos 1 y 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Se encuentra la región de Caná. Este lugar está a 8 kilómetros de Nazaret. Allí se abrió una fiesta de boda. Fueron invitados Jesús, su madre y los discípulos de Jesús. Pero faltó vino. En estos versículos vemos que Jesús cambió el agua en vino. Pero esto no significa que está permitido tomar vino. En la Biblia menciona que no tome vino. Proverbios capítulo 23, versículo 31. Efesios capítulo 5, versículo 18. A través de estos versículos, Jesús está enseñando la obra del cambio. También enseña que la obra del mover de la vida permite la transformación. También que el reino de los cielos es como un banquete. Cantares capítulo 2, versículo 4. Si creemos en Jesús, siempre estaremos alegres como en un banquete. En Cristo hay una abundante felicidad. Si nosotros recibimos a Jesús, recibimos bendición. Nuestro corazón será como estar en un banquete. Lucas capítulo 19, versículo 5. Versículo 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Se había acabado el vino en la fiesta de boda. Esto simboliza que todas las cosas del mundo siempre llegan a escasear. Hasta el dinero llega a faltar. La gente tiene que estudiar más y más. La salud también va faltando. Todas las cosas del mundo llegan a tener su límite. Siempre hay escaseces. Aquí, cuando se agotó el vino, la madre de Jesús vino y le pidió a Jesús. La madre de Jesús le dijo que ya no había más vino. Cuando nosotros estemos pasando mal y tengamos dificultades, debemos decirle a Jesús. También hay que orarle a Jesús. Versículo 4. «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Acá Jesús refirió a su madre como mujer. Esta palabra mujer en griego es giunai. Esta palabra no es palabra despectiva hacia la madre. Esto significa señora,
significa señora de alta estima, dama. Jesús le dijo a su madre, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Esto en cuanto a la obra de la salvación, hasta la madre no puede intervenir. Esto en cuanto a la obra, porque María también es igual de pecadora que nosotros. En la Iglesia Católica adoran a María, pero eso está mal. Aquí le dijo, todavía no ha llegado mi hora. Esto significa que el tiempo del ministerio salvífico de Jesús no había iniciado. También significa que todavía no había llegado el tiempo de convertir el agua en vino para mostrar la obra salvadora. Jesús va cumpliendo la obra de Dios en los justos tiempos de Dios. Cuando llegó el tiempo justo, convirtió el agua en vino. Versículo 5. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. La madre de Jesús supo que Jesús podía resolver el problema. Por eso le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Si nosotros obedecemos como Jesús nos manda, siempre habrá buen resultado. Tenemos bendición según la medida de obediencia que tengamos. Versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Aquí, ceremonia de purificación de los judíos se refiere a la limpieza de sus manos antes de comer, antes de salir y después de volver. Los judíos comían la comida después de limpiarse las manos. Versículo 7. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Jesús le ordenó a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y ellos llenaron hasta el borde, fueron obedientes completamente. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Nosotros debemos obedecer al Señor, aunque no tenga sentido. Aunque sea algo difícil de obedecer, debemos hacerlo. Aunque sea algo duro, muy duro para obedecer, debemos hacerlo. Versículo 8. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. Jesús le dijo que saquen un poco de agua y le lleve al encargado del banquete. En ese momento, los sirvientes no protestaron, sino que obedecieron sin decir nada. Según nuestros pensamientos humanos, diríamos, hubiera sido mejor sacar agua del pozo y llevarle al encargado del banquete. Y nos hubiéramos quejado. Pero los sirvientes no se quejaron, sino que obedecieron hasta el final la palabra de Jesús. Versículo 9.
El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. El agua se había convertido en vino. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Solo lo sabían aquellos que habían participado del milagro. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Solo aquellos que hayan obedecido podrán saber de ese milagro. En el milagro de la conversión del agua en vino hay varias enseñanzas. Punto 1. Se transformó en algo de buena calidad. Nuestra vida de creyente cambia de calidad desde antes y después de creer. También el sabor había cambiado. Era mejor vino que el anterior. Nosotros también debemos sentir el sabor de la fe. Debe ser algo maravilloso el creer en Jesús. El color había cambiado. Cambió a un color más hermoso. El brillo del rostro de los fieles tiene que tener un cambio hermoso. Daniel capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 6, versículo 15. También cambió su uso. Antes servía para limpiarse las manos. Ahora se convirtió en bebida bebible para el hombre. Así cambió su uso. Nosotros los fieles, antes de convertirnos en creyentes, éramos usados para pecar en el mundo. Pero ahora somos de buen uso para Dios. Somos usados para la iglesia y el evangelio. Esto es ser convertido en instrumentos útiles, gloriosos de Dios. Históricamente, hubo muchos que se convirtieron en fieles creyentes. En la Biblia está el apóstol Pablo, María Magdalena. Zaqueo también se convirtió. La prostituta Rahab. La mujer samaritana del capítulo 4 de Juan también. En la historia cristiana vemos la conversión de Agustín. Muchos han cambiado de buena manera, pero también hay cambios que ocurren al revés, de bueno a malo. A eso lo llamamos deterioro, cambio de calidad. Eso es darle dolor a las personas. Nosotros, los que creemos en Jesús, debemos cambiar así de hermosos. Nuestro carácter tiene que convertirse. Nuestro rostro debe cambiar. Nuestra circunstancia también debe cambiar. Cambiar nuestra familia. El lugar en el cual pertenecemos tiene que cambiar. Versículo 10. Y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. La mayoría primero sirven el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho y están embriagados, entonces les sirven el más barato. Pero la gente fue probando mejor vino cada vez que les servía.
Las cosas del mundo son buenos todos al principio, pero después se van poniendo más feos con el tiempo. El mundo se va deteriorando cada vez más, se va desgastando más y más. Al principio la pareja se ama mucho, pero con el tiempo se va enfriando. Los amigos también. Al principio se podrán llevarse bien, pero con el tiempo se podrán ir alejándose. Así las cosas del mundo se va deteriorando con el correr del tiempo. Pero la obra de la salvación, el movimiento salvífico, se va mejorando cada vez más. Este se va mejorando más y más. El reino del Señor se va transformando mejor y maravillosamente cada día. Versículo 11. Esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús hizo esta primera señal. Esto fue para revelar la gloria de Dios. Versículo 12. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. En Capernaum se encuentra la casa de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 13. Pero Jesús no se quedó allí por mucho tiempo, sino que se fue a otro lado. Esto fue para ir a evangelizar a otro lugar. Aquí aparecen la madre y los hermanos de Jesús. Jesús tuvo 4 hermanos. Ellos fueron los hermanos menores de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 55. Marcos capítulo 6, versículo 3. Versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Vinieron de muchos lados a Jerusalén para celebrar la Pascua de los judíos. En ese momento, Jesús, para evangelizar, subió a Jerusalén. Leamos el versículo 14. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalándose en sus mesas a los que cambiaban dinero. Cuando Jesús fue al templo, halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Esta es la parte donde Jesús realizó por primera vez la purificación del templo. Jesús purificó el templo en 2 ocasiones. Esta es la primera vez, y la segunda vez aparece en Mateos capítulo 21, versículo 12, Marcos capítulo 11, versículo 15, Lucas capítulo 19, versículo 45. ¿Por qué Jesús reprendió a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero? Esto es porque los sacerdotes y los fariseos habían caído en la ambición. También había caído en enseñanza autoritaria, clericalismo. Se habían vuelto ritualistas, porque habían dicho al pueblo que no estaba permitido traer los bueyes, ovejas y palomas de sus casas para dar el sacrificio, porque les decían que estaban impuros porque los habían criado ellos. Dijeron que los animales que los sacerdotes habían criado eran los puros. Por tanto, vendían sus bueyes, ovejas y palomas al pueblo. Y dijeron que en el templo debían usar dinero llamado sequel. Dijo que no usaran el dinero que usan en el mundo.
y les cambiaban el dinero que usaban en el mundo por los sequel para uso del templo, y cobraba caro el cambio del dinero. A tal manera se había corrompido la religión de los judíos. Los sacerdotes habían caído en avaricia. Miqueas capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 23, versículo 16. Ahora leamos los versículos 15 y 16. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atrevan a convertir la casa de mi Padre en un mercado?». Jesús, como juez, desde su posición de juez, hizo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo. Dijo: «No conviertan la casa de mi Padre en un mercado». La casa de Dios es casa de oración. Mateo, Isaías capítulo 56, versículo 7. Mateo capítulo 21, versículo 13. El cristianismo es religión que ora a Dios. Hoy en día, nosotros no debemos hacer venta dentro de la iglesia. Los fieles debemos dar el culto en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. La iglesia del Señor debe hacer la obra de levantar la verdad para dar vida al alma. La iglesia tiene que tener vida. Por eso, dentro de la iglesia debe de haber renacer de vida y crecimiento espiritual. Versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Los discípulos se acordaron de la palabra de Dios con esta actitud de Jesús. Salmos capítulo 69, versículo 9. Jesús deseó su templo. El Señor añoró con todo el corazón a Dios. El Señor, estando en comunión con Dios, anheló tener la casa espiritual. Aquí dijo: «El celo por tu casa me consumirá». Esto significa que Jesús será perseguido y será entregado en sacrificio. Por eso Jesús murió en la cruz. Jesús no pudo soportar que el templo fuera ensuciado. Por eso llevó a cabo la purificación del templo. Y Jesús estuvo contento a pesar de que haciendo estas obras pueda ser perseguido y recibiera sacrificio. Juan capítulo 16, versículo 2. Versículo 18 al 19. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Los judíos le preguntaron a Jesús: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». En ese momento Jesús le respondió: «Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días». Los judíos no quisieron buscar a la verdad ni a Cristo. Los judíos solo pidieron señales que sean visibles a los ojos. Pero
Jesús les dijo que no iba a haber más señales que la de Jonás. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Significa que Jesús morirá, estará en la tumba por 3 días y resucitará al tercer día. Aquí dijo, destruyan este templo. Esto significa que se destruiría el cuerpo de Jesús, que es el templo. Que el cuerpo de Jesús moriría en la cruz y que resucitaría al tercer día. Jesús dijo, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Esto significa que Jesús resucitaría al tercer día. La resurrección de Jesús fue el mayor milagro que hubo en la humanidad. Nosotros no debemos seguir solamente milagros externos, sino debemos seguir a Jesús que hace esos milagros. La cruz y la resurrección de Jesús son las señales más grandes. Creer en Jesús y recibir la salvación, ese es el mayor milagro. Versículo 20. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Dice que el templo de Jerusalén se tardó 46 años para terminar con su construcción, y después de eso también tardó 36 años más construyendo. Pero en el año 70, después de Cristo, fue completamente destruido por los soldados romanos. Los judíos adularon del templo exterior. Pero Jesús dijo que su cuerpo es el templo. Les dijo Jesús que lo levantaría en 3 días. Esto significa la resurrección de Jesús. Pero los judíos no comprendieron este significado espiritual. Versículo 21. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Jesús habló así refiriéndose a su cuerpo como el templo. Los judíos solo pensaban en el templo exterior visible a los ojos, pero Jesús les estaba hablando de la verdad espiritual. Los discípulos comprendieron esta verdad después de que Jesús había muerto y resucitado. Versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron en Jesús como Cristo al ver las señales que hacía. Aunque sea así, Jesús no quiso depender de los hombres, porque Jesús conocía todo el corazón de los hombres. ¿Cómo es el corazón del hombre? Marcos capítulo 7, versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19. La gente son egoístas en sí, son codiciosos. Por tanto, nuestro Jesús no dependió de los hombres, no buscó aprobación de los hombres. Las personas no son objeto de dependencia, sino de amor. Tan solo debemos depender de Dios. Así que nosotros no debemos depender de las personas, sino solo amarlos. También Jesús no necesitó de testimonios humanos. Jesús estaba satisfecho si solo recibía el testimonio de Dios. Nosotros, nuestro Jesús, fue testificado por medio de la Escritura. Así que nosotros también, como Jesús,
no debemos depender de las personas. Nosotros solo debemos depender del Dios Todopoderoso, fuente de toda bendición. Continuamos con el estudio del capítulo 3 del Evangelio de Juan. El tema central es Nicodemo. Puntos principales. Punto 1. La verdad acerca de nacer de nuevo. Versículo 1 al 12. Punto 2. Enseñanza acerca de la vida eterna. Versículo 13 al 21. Punto 3. Fe y humildad de Juan el Bautista. Versículo 22 al 30. Punto 4. El que vino de arriba. Versículo 31 al 36. Ahora leamos el versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Nicodemo fue un fariseo y fue un dirigente entre los judíos. Significa que fue un integrante de los 70 miembros del Sanedrín, del Consejo, miembro del Sanedrín. Esta asamblea, este consejo, es la máxima autoridad religiosa donde se reunían los líderes religiosos de Israel. Y Nicodemo fue uno de esas personas. Por eso, él fue un maestro de la ley. Versículo 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Pero este Nicodemo vino de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué no había venido a visitarlo a la tarde? Esto es porque él, como maestro de la ley, como alguien en lugar superior y erudito, tenía vergüenza por su imagen. Porque también, si en el judaísmo aceptaban a Jesús, lo expulsaban. Juan capítulo 9, versículo 22. Nicodemo se había acercado a Jesús para aprender de la palabra. Aquí, rabí significa maestro. Nicodemo llamó a Jesús maestro. Y él reconoció que Jesús había venido de Dios. Nicodemo había estado esperando con ansias que llegara el reino de Dios. Él quiso aprender de la verdad. Él quiso saber y creer en Jesús. Versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesús le dijo de una vez, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Directa e inmediatamente Jesús le enseñó a Nicodemo acerca del nacer de nuevo. Hoy, por medio de estas palabras, quisiera hablarles acerca de la verdad de volver a nacer. Significado de volver a nacer. Volver a nacer significa renacer, volver a nacer de nuevo. El espíritu del hombre que estaba muerto vuelve a recobrar vida. Las personas, antes de creer en Jesús, tienen todo su espíritu muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Esto significa que está separado de la vida con Dios. Pero cuando el hombre cree en Jesús como su Salvador y Señor, su espíritu vuelve a vivir. Efesios capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 63. Así que renacer significa
que el espíritu del hombre vive. Volver a nacer es el comienzo de la nueva vida. La vida espiritual vuelve a vivir instantáneamente. Ahora, como ha revivido el espíritu, puede ver a Dios. También puede ver el reino de Dios. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no supo bien esta verdad del volver a nacer. Lo pensó únicamente en forma física, corporal. El hombre no puede comprender las cosas del Espíritu Santo con mentalidad humana. Aunque el hombre haya estudiado mucho, carnalmente, humanamente, aunque tenga mucho conocimiento, no puede saber de la verdad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Leamos el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Jesús le dijo que tiene que nacer de agua y espíritu. Los requisitos de nacer de nuevo son el agua y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el agua? Esto es muy importante. El agua simboliza la palabra de Dios, porque la palabra dijo que tenemos que nacer de nuevo de agua y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 26. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Aquí dice que volvimos a nacer de nuevo por la palabra. Por tanto, el agua simboliza la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de volver a nacer? Esos son agua y Espíritu Santo, es decir, la palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace renacer nuestro espíritu por medio de la palabra. Cuando creemos, nacemos de nuevo. Pero, si lo vemos lógicamente, después de nacer de nuevo, viene la vida espiritual. Nacer de nuevo, vida espiritual, conversión. Lógicamente el orden es así. Pero todo esto ocurre en el mismo instante. Versículo 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Es importante que nuestro espíritu viva. Si nuestro espíritu vive, se vuelve un espíritu vivo. Primera de Corintios, capítulo 15, capítulo 45. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 6, versículo 63, Romanos capítulo 8, versículo 10. Nuestro espíritu vive por la fe en Jesús, porque este espíritu está vivo, por eso no morirá jamás. Nuestro cuerpo se envejecerá y morirá algún día, pero ya eso no tiene importancia. Nuestro espíritu, desde el momento que creemos en Jesús, vive para siempre. Si nuestro cuerpo muere, vuelve a la tierra, y cuando hemos renacido, como nuestro espíritu tiene vida, nuestro espíritu no muere y se va al cielo.
El espíritu renacido no muere, el espíritu renacido no peca. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Eso es porque todavía tenemos la naturaleza vieja en nuestro interior. Pecamos por la naturaleza pecaminosa de nuestro interior. Versículo 7. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Esta verdad del nacer de nuevo no es comprensible con las ideas humanas, pero sí lo comprende el que ha renacido. Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Afuera sopla el viento, pero este viento no es visible a los ojos. Pero podemos saber por medio del trabajo del viento, por el movimiento de las hojas. Así es lo mismo con los que han renacido del Espíritu Santo. Nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo, independiente de cualquier cosa. El hombre no contribuye en nada en esta obra de volver a nacer. El Espíritu Santo es el que solo nos da vida por medio de la palabra. Como el viento sopla voluntariamente, el Espíritu Santo hace renacer al hombre con su absoluta soberanía. No se necesita ninguna intervención del hombre en el proceso del nacer de nuevo, pero podemos conocer el resultado de nacer de nuevo. El viento no es visible a los ojos, pero se puede saber por el mover de las hojas si es viento del norte o viento del sur. Nosotros no sabemos cuándo hemos renacido, pero si se va creyendo en Jesús, ya hemos renacido. Después de haber nacido de nuevo, podremos conocer por medio de su resultado. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de nacer de nuevo? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Llegamos a creer que Jesús es Cristo. Llegamos a llamar a Dios Padre. Aquel que puede llamar así significa que su espíritu está vivo. Su espíritu renacido no muere. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque ese espíritu ha nacido de nuevo con la palabra y el espíritu que estaba siempre. Versículo 9. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Como Nicodemo todavía no había vuelto a nacer, no comprendía esta verdad. Versículo 11. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Jesús mira el mundo espiritual y permanece en él. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero los judíos no aceptaban ese testimonio. Jesús habló de lo que sabía y de lo que había visto. Versículo 12. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Aquí cosas terrenales se refiere a la verdad del nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se produce en el interior del hombre. Dijo que son cosas terrenales porque el hombre puede experimentarlo. Entonces, ¿qué son cosas celestiales? Estas son cosas espirituales. Aparece en el versículo 13. Significa que Jesús descendió del cielo. Esto es cosa celestial. Hasta aquí hemos concluido con la clase número 2 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.